Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos con las derivadas y hoy vamos a empezar con las derivadas trigonométricas. Concretamente vamos a aprender estas tres fórmulas de derivación, regla de derivación trigonométrica. La derivada del seno, la del coseno y la de la tangente. Nosotros ya sabemos, tenemos que aprender, bueno, no sabemos, las vamos a ver hoy. La regla de derivación del seno será el coseno. Siempre que tengamos, si yo tengo por ejemplo y igual a seno de x, su derivada va a ser el coseno de x. Si en vez de tener x tenemos otra función distinta de x, tenemos que hacerle la derivada de lo de dentro. Aquí la derivada de x ya sabemos que es 1, así que esto está dentro de la fórmula esa. Si yo tengo por ejemplo igual al seno de 2x más 1, su derivada, ¿cómo sería? Pues sería coseno de lo que tenemos dentro, 2x más 1, y ahora tenemos que multiplicar la derivada de lo de dentro. Aquí la derivada de x es 1, pero aquí la derivada de 2x más 1 sería 2. Y este sería, no se nos puede olvidar, derivar lo de dentro, aunque tengamos x. Si tenemos x, sabemos que su derivada es 1, y no habría que poner ese 1, pero sí tenemos que tener en cuenta que la fórmula siempre hay que multiplicarla por la derivada de la función que hay dentro. Nos tenemos que acostumbrar y aprender las reglas de derivación de esta forma, porque si la aprendemos así, si cogemos la derivada del seno de x igual al coseno de x, tendemos a olvidarnos de la derivada de lo de dentro de la función. Bueno, tenemos eso. Si vamos a hacer la derivada del coseno, por ejemplo, yo tengo igual al coseno de 1 menos x. ¿Cuál será su derivada? Pues la derivada del coseno es menos seno. Pues su derivada será menos seno. Pero también tengo que multiplicarla por la derivada de lo de dentro. ¿Qué es lo que tenemos dentro? 1 menos x. La derivada de 1, que es una constante, es 0. Y la derivada de menos x es menos 1. Entonces tendríamos que multiplicarlo por menos 1. Y ese menos 1 con este menos me hace más. Así que su derivada sería seno de 1 menos x. Y ya tendría derivada esta función. Vamos a hacer otro ejemplo. Si ahora nos encontramos con la función igual a la tangente al cuadrado de seno de x. Y tenemos que derivarla, ¿cómo la derivamos? Pues primero observamos que tenemos un exponente, que tenemos una potencia. Es la derivada de una potencia, tenemos primero que trabajar el exponente. La potencia, ¿cómo se deriva la potencia? Pasar el exponente delante, le quitábamos un grado, de 2 pasamos a 1, ahí sería 1, y ya tendríamos hecha la derivada de la potencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar lo que hay dentro de la potencia. ¿Qué es lo que tenemos dentro? La tangente. Pues tenemos que derivar la tangente. ¿Y cuál es la fórmula de la tangente? La derivada de la tangente, su fórmula, su regla de derivación son dos. Es esta y esta. Es lo mismo poner esto que poner esto. 1 más la tangente al cuadrado de x es lo mismo que 1 partido el coseno al cuadrado de x. Porque en trigonometría, 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. Y la secante es la inversa del coseno. Por eso, partiendo de esta fórmula, ¿qué es lo que nos pasa? Que es lo mismo trabajar la derivada de la tangente como 1 más la tangente al cuadrado o como 1 partido el coseno al cuadrado. O esa o esa. De las dos formas está bien, elegimos la que queramos. Vamos a trabajar primero con esta. Unas veces trabajamos con esta y otras veces trabajamos con esta, pero que sepáis que tiene dos reglas de derivación y viene por esto. Entonces ya hemos hecho la derivada de la potencia, ahora tenemos que hacer la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado ¿de qué? De lo que tengo dentro, que en este caso es seno de x. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Aquí he aplicado la regla de derivación de la tangente, pero tengo que derivar lo que hay dentro de la tangente. ¿Y qué es lo que hay dentro de la tangente? Dentro de la tangente hay un seno, entonces la derivada del seno sería coseno. Entonces esto lo tengo que multiplicar por el coseno de x. Un poquitín más para acá para que se vea mejor. El coseno de x. ¿Veis? He tenido que aplicar
las reglas de derivación, las reglas de la cadena. Primero potencia, después la tangente y después la derivada de lo que hay dentro de la tangente. En ese orden ya tendría hecha la derivada. Si ahora tenemos esta función igual al seno al cuadrado del coseno de 1 partido x. Poquito a poco lo vamos complicando más para que así podamos entender bien el concepto de la regla de la cadena y veamos cuál es el orden de derivación. Siempre que tengamos un exponente, a la hora de derivar, tenemos que derivar el exponente. Cogemos la potencia, la pasamos delante, le quitamos un grado y seguimos copiando todo tal cual. Ya he hecho la derivada de la potencia. Ahora tengo que derivar lo que hay dentro, que es el seno de algo. La derivada del seno sabemos que es el coseno. Entonces sería por el coseno de lo que hay dentro, que en este caso sería coseno de 1 partido x. Pero todavía no he terminado, ya he derivado el seno y ahora ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar lo que hay dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro del seno? Pues un coseno. Entonces la derivada del coseno, ¿qué es? La derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno por lo que hay dentro, que en este caso es 1 partido x. Y aún todavía no he terminado porque tengo que derivar lo que hay dentro de este coseno. Y dentro de este coseno, ¿qué es lo que hay? 1 partido x. El 1 partido x lo podemos hacer mediante la derivada de un cociente, pero es más fácil trabajarlo como potencia. Si yo le hago la inversa, yo puedo trabajar como x elevado a menos 1. Al subirlo arriba, este 1 lo pongo negativo. Si yo hago la derivada de esta potencia, ¿qué es? Pasar el menos 1 delante, coger la x y menos 1 le quitamos 1. Menos 1 sería menos 2. Como tengo este exponente negativo y lo quiero poner positivo, este menos lo dejo aquí y ya me quedaría 1 partido x al cuadrado. Y ya tendría la derivada hecha, sin que la derivada de 1 partido x sería menos 1 partido x al cuadrado. Y ya tendría hecha toda la derivada. Fijaros, tenéis que tener muy claro la regla de la cadena. Derivada del exponente, derivada del seno, derivada de lo que hay dentro del seno, que sería esto, y luego la derivada de lo que hay dentro del coseno, que sería eso, en ese orden. Ya tendríamos esta derivada. Ya hoy, para terminar, vamos a hacer esta última función. Vamos a derivar esta última. Como veis, poquito a poco estoy poniendo la derivada un poquito más complicada, porque necesitamos complicarla para poder practicar y entender mejor. Yo tengo esta función. Fijaros, es la derivada de un logaritmo neperiano. La fórmula de la derivada del logaritmo neperiano, nosotros sabemos que es 1 partido la función por la derivada de la función. O sea, yo tengo y que es igual a el logaritmo neperiano de una función. Su derivada sería 1 partido esa función por la derivada de la función. Esta regla ya la tenemos en capítulos anteriores. Ya en las descripciones os dejo esos capítulos para que podáis, los enlaces para que podáis llegar a ellos para practicar las derivadas mejor. Aquí tengo entonces la derivada de un logaritmo neperiano. Tengo que aplicar esta regla, que es 1 partido la función por la derivada de la función. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a copiar aquí abajo. Su derivada entonces sería 1 partido la función, que la función es un cociente, 1 menos coseno de x, partido 1 más coseno de x. Y ahora por la derivada de la función. ¿Qué derivada es esta? Es la derivada de un cociente. Si nosotros tenemos un cociente, ¿cómo derivábamos el cociente? Su derivada era la derivada de lo de arriba por lo de abajo. La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba tal y como está, por la derivada de abajo partido lo de abajo al cuadrado. Esto me detengo menos porque esto ya tenemos capítulos hechos de eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. La derivada del cociente sería tendríamos la derivada de arriba y la derivada de abajo, o la función de arriba y la función de abajo. Vamos a derivar lo de arriba. 1 su derivada sería 0, la derivada del coseno, que sabemos que es menos seno,
con ese menos sería seno de x. La derivada de arriba sería seno de x por lo de abajo sin derivar, 1 más coseno de x. Menos, sigo aplicando esta regla, ahora dejo lo de arriba igual, que sería 1 menos coseno de x, y ahora lo multiplico por la derivada de abajo. Y la derivada de abajo, esto sería 0, y la derivada del coseno, que sabemos que es menos seno de x. Tendríamos que derivar x, que es 1, sería por 1, pero no lo ponemos, partido lo de abajo al cuadrado. 1 más coseno de x al cuadrado. ¿Todo esto qué es? Todo esto es la derivada de la función, porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido la función por la derivada de la función. 1 partido la función por la derivada de la función. Ya lo tendríamos hecho y ahora lo que tenemos que hacer es simplificar, porque o bien os dicen que derivéis y ya está, o os piden que derivéis y simplifiquéis. Lo suyo es que lleguemos a la simplificación. Si simplificamos esto, fijaros, yo tengo que multiplicar. La multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a subir un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues 1 por esto, ¿qué es lo que nos daría? Pues yo tendría, esto sería el seno. Yo puedo ir también multiplicando esto por esto y esto por esto. O sea, ese 1 por esto nos quedaría eso, tal cual. Pero directamente yo puedo ir operando. Yo tengo aquí este menos, con este menos se me quedaría más y tendría que multiplicar seno por esto y el seno por esto. Entonces sería seno de x por 1, sería seno de x, más seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x. Este menos por este menos me quedaría más y aquí sería seno de x por 1, seno de x, y seno de x por menos coseno de x sería menos seno de x por coseno de x. Partido todo, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos esto por esto, que sería eso por eso, partido esto. Al tener esto lo mismo que esto, se me va este cuadrado con esto y me quedaría 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Suma por diferencia es diferencia de cuadrado. Tenemos que tener claro todas estas cosas de cursos anteriores. El 1 al cuadrado y el coseno al cuadrado. Cuando tenemos una suma y se está multiplicando con una resta, suma por diferencia, diferencia de cuadrado. El desarrollo de una identidad notable. Ya nos quedamos con esto. Aquí tenemos seno de x por coseno de x más y aquí menos. Se nos puede ir seno de x más seno de x, tendríamos 2 seno de x. Y esto partido, 1 menos coseno al cuadrado de x sería, si nosotros tenemos, lo voy a colocar aquí para que lo veáis, si nosotros tenemos en trigonometría el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso era igual a 1. Si yo despejo de aquí el seno al cuadrado, sería 1 menos coseno al cuadrado. Y es justo lo que tengo aquí, 1 menos coseno al cuadrado. Entonces ese 1 menos coseno al cuadrado será seno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x. Entonces todo esto se me quedaría de esta forma. Todavía puedo simplificar. Eso se me va con eso. Y me quedaría 2 partido seno de x. Incluso aún todavía lo puedo simplificar más. Porque aquí tenemos la inversa del seno y nosotros sabemos que la inversa del seno es la cosecante. Así que aquí nos quedaría 2 por la cosecante de x. Y ahora sí, ya tendríamos la solución de la derivada de esta función. Como veis, a veces lo que más se complica es el desarrollo para poder simplificar la función una vez que ya la hemos derivado, pero debemos de practicar y recordar aquellas cosas de cursos anteriores. Bueno, ya dejamos el vídeo aquí por hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.